Muy bien, seguimos en Levántate Anda, aquí en el aire de la radio. Estamos en el 91.1 y creo que ya estamos en contacto, por lo menos internamente nos pudimos saludar. Es una gran alegría justamente poder escucharlo allí desde los Estados Unidos. A un querido amigo de la infancia, por supuesto, del que hemos hablado ya hace unos días aquí en Impacto, porque publicamos una nota que salió nada más y nada menos que en la BBC de Londres. Y también no solamente en la BBC, sino también en otros medios internacionales y también nacionales de gran renombre y prestigio, ¿no? Estamos hablando de Augusto Vega, un reliquense que hace ya unos cuantos años se encuentra afuera de nuestro país. Estuvo, si no me equivoco, en España residiendo y también ahora en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Augusto? Qué gran gusto estar en contacto contigo, ¿eh? ¿Cómo andás, Luis? ¿Qué tal? Buenos días a todos por ahí. Bueno, la verdad que es una alegría estar en contacto con vos justamente porque, bueno, por supuesto que comienzan a aflorar recuerdos de la infancia y de la juventud, ¿no? De la adolescencia, pero además también una alegría porque, bueno, venimos siguiendo, en este caso, tu actualidad como reconocido científico, digamos, a nivel internacional. Apareciste en la BBC de Londres, que me imagino para cualquiera es un lograzo, además de lo que venís haciendo, ¿no? Sí, no sé si la palabra es reconocido. La verdad que creo que eso todavía me queda muy grande, sobre todo cuando uno conoce a otros científicos que realmente son de verdad reconocidos. Pero sí, es una alegría para mí que, bueno, que BBC haya publicado el trabajo que estamos haciendo desde hace ya un buen tiempo. Y no solo eso, sino que la sorpresa, la grata sorpresa de darme cuenta que en mi pueblo y también en mi país la noticia tuvo repercusión y, bueno, mucha gente... O sea, lo mejor que me pudo pasar en estos días es cuando recibí mensajes de personas diciéndome, leí la nota y entendí lo que decía. Así que sí, estoy muy contento y bastante satisfecho por eso también. Igualmente me imagino que, digamos, no por la publicación en la BBC de Londres, sino a través de Impacto, cuando te diste cuenta que, bueno, que tocaste ya el cielo periodístico, digamos, ¿no? Sí, no, seguro, creo que sí, obviamente. Bueno, la verdad que es hermoso además, Augusto. Ya te voy a preguntar cómo nace toda tu historia, digamos, en cuanto a dedicar tu vida justamente a lo que venís haciendo, pero la verdad hermosa la locura, digamos, en la que están embarcados. Leíamos justamente la nota de la BBC que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial, de lo que tiene que ver también con el aprendizaje profundo. Contanos en resumidas palabras, ¿qué es esto? Que la verdad que es totalmente atrapante, ¿no? Sí, no, sin dudas es un tópico atrapante y en este momento de mucha significancia, porque, a ver, la inteligencia artificial de por sí no es nueva, ¿no? Tiene por lo menos unos 50 años. Claro. Lo que pasa es que en este momento confluyen ciertos factores que hacen que se pueda volver viable y que se pueda aplicar al día a día y a resolver problemas concretos, ¿no? Por eso hoy se habla tanto de inteligencia artificial y de aprendizaje profundo. La inteligencia artificial lo que trata de hacer de alguna manera es construir computadoras o sistemas de cómputo que de alguna manera puedan funcionar imitando cómo funciona el cerebro animal, el cerebro humano o ciertas capacidades cognitivas o incluso motoras del ser humano, de los animales, pero construidos con una máquina, ¿no? Por eso hablamos de inteligencia artificial. En particular, dentro de la inteligencia artificial existe este, digamos, subcampo, que es el aprendizaje profundo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, lo que trata de hacer es, a través de lo que se conocen como redes neuronales artificiales, que son un modelo bastante simplificado de una red neuronal natural del cerebro, ¿no? Trata de lo mismo que decía antes, ¿no? Bueno, imitar un poquito cómo nosotros reconocemos imágenes, cómo nuestro cerebro reconoce imágenes o reconoce sonidos, o cómo hacemos ciertas tareas cognitivas, ¿no? Uh-huh. Que no tiene nada que ver cómo las computadoras han sido construidas hasta el día de hoy, ¿no? O sea, nuestro cerebro funciona de una manera y las computadoras en los últimos 50 años han sido construidas de otra manera y cada vez estamos más alejados. Entonces, la inteligencia artificial de alguna manera trata, y el aprendizaje profundo tratan de hacer computadoras que puedan funcionar un poco más parecidas, ¿no?, a lo que es el cerebro humano. El problema es que el cerebro humano es demasiado complejo, no entendemos cómo funciona, no entendemos todavía la naturaleza o la funcionalidad de ciertas componentes neuronales o de las sinapsis, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una red neuronal artificial es un modelo muy simplificado, bastante abstracto, ¿no?, que imita el cerebro humano en algunas cosas bastante elementales, ¿no? Así que, bueno, eso es básicamente lo que hoy conocemos como deep learning, ¿no?, aprendizaje profundo, ¿no?, que está tan en boga y
en boca de tantos, ¿no? Realmente es interesantísimo porque, bueno, esto es, digamos, son los primeros pasos de algo realmente muy significativo para el avance de la ciencia. Ahora, Augusto, por ejemplo, ¿en qué primeros pasos están? Digo, por ejemplo, las computadoras, a raíz de estos trabajos que se vienen desarrollando, ¿en qué primeros pasos están para que, bueno, comiencen justamente a aprender, digamos? ¿Cuáles son los primeros pasos que se están dando al respecto? A ver, hay pasos en diferentes áreas. Uno es el área algorítmica. O sea, hay muchos científicos, sobre todo digamos, del área matemática, ¿no? que trabajan en la parte más algorítmica y pensando, concibiendo nuevos modelos, nuevas redes neuronales artificiales, por ejemplo, que puedan resolver nuevos problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la parte algorítmica se ha avanzado bastante, pero falta mucho por hacer. No es exactamente esa mi especialidad, ¿no? Claro. Porque ya te digo, ahí se necesita más un background más matemático. Por otro lado, está más la parte de sistema, que es, ok, tenemos estos algoritmos, tenemos estas redes neuronales artificiales, ¿cómo las implementamos en la práctica, ¿no? ¿Cómo construimos un sistema? ¿Dónde, por ejemplo, las usamos para qué? Para hacer reconocimiento de voz en tu celular, para hacer reconocimiento de peatones en un coche sin conductor, o traducción entre idiomas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos cosas reales, ¿no? Sistemas reales que hagan uso de esto? Y también en este sentido hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Pero son primeros pasos concretos, porque indudablemente ya hay ejemplos en la práctica, ¿no? En la nota mencionamos, por ejemplo, los predictores de palabras de los teléfonos celulares, reconocedores de voz, cosas por el estilo. Ya la mayoría de esas aplicaciones ya se basan en aprendizaje profundo, por ejemplo. Pero falta mucho. Ya te voy a preguntar acerca de tu especialidad y además cómo nace tu inclinación con respecto a estas cuestiones tan interesantes, ¿no? Digamos, pero en un futuro, digo, ¿podrá existir, vos creés que justamente el hombre puede llegar a crear, de acuerdo a los pasos primeros que va dando, en un futuro justamente máquinas que piensen por sí solas, que razonen por sí solas, que tengan, digamos, una inteligencia cercana, digamos, no digo al humano, pero muy cercana en cuanto por lo menos al razonamiento? A ver, pasa que hay que separar dos cosas. Uno es decir, una máquina que pueda llegar a resolver problemas de la misma manera que lo hace un ser humano, incluso mejor que lo que lo hace un ser humano. Y en ese sentido ya hay incluso ciertas aplicaciones que funcionan mejor que el cerebro humano, ¿no? A lo mejor en reconocimiento de imágenes ya tenemos un nivel de predicción, ¿no? Que es mucho más elevado que podemos lograr con el cerebro humano. Entonces, en ese sentido te diría, sí, es muy fácil que a ese nivel ciertas computadoras puedan sobrepasar nuestras propias capacidades cognitivas, ¿no? Claro. Hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, que es, como seres humanos somos mucho más complejos, ¿no? que solo un cerebro que es capaz de reconocer imágenes, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos capacidades motoras, tenemos una conciencia, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones van mucho más allá de lo que hoy por hoy podemos construir con una computadora, ¿no? Entonces eso todavía nos hace únicos, y eso es lo que hace que probablemente, acá estoy haciendo una afirmación un poco fuerte, pero probablemente nunca tengamos computadoras que puedan llegar a hacer o pensar o sentir como lo hace un ser humano. Es una predicción un poco fuerte, pero me parece que una cosa es decir una computadora que pueda reconocer de manera efectiva imágenes, sonidos o resolver ciertas tareas, y otra muy diferente es comportarse como se comporta un ser humano, que con todas estas cualidades que tenemos somos capaces de aprender, de exigirnos a nosotros mismos a ir un poco más allá a nivel cognitivo, a nivel físico, etcétera, etcétera. Eso me parece que es, no sé, inalcanzable probablemente, o a lo mejor si sucede en 500 años. Claro, exactamente. Por decir algo, ¿no? Augusto, me contaba justamente que no es tu especialidad, digamos, este tipo de cuestiones, pero ¿en qué te especializas vos? Contanos acerca de cuál es la rama justamente científica en la que estás laburando desde hace tanto tiempo. Contanos un poquito al respecto. Sí, mi especialidad es básicamente, bueno, lo que yo me interesé cuando empecé el doctorado en España es lo que es arquitectura de procesadores, ¿no? Cómo construir un procesador de una computadora, una CPU, ¿no? De manera cada vez más eficiente, ¿no? O sea, que sea capaz de operar más velozmente, más rápido, ejecutar más instrucciones, pero al mismo tiempo consumir menos energía, menos potencia eléctrica y cosas por el estilo, ¿no? Eso es todo, de por sí es todo un campo, ¿no? Que normalmente se conoce como arquitectura de procesadores o arquitectura de microprocesadores, ¿no?
Y, sí, perdón. No, bueno, y de ahí, digamos, o sea, yo tuve la oportunidad de venir a IBM a trabajar en eso, ¿no? IBM tiene, diseña y fabrica procesadores para diferentes familias de sistemas que la propia IBM vende, como son los mainframes, o también la familia de los PowerPC, ¿no? Para muchos esas cosas no existen, pero sí existen y son muy vigentes, ¿no? Por uno dice, PowerPC, eso desapareció hace 20 años. No, existe y se vende bien, por suerte. Entonces, para esas familias de computadoras, empecé a trabajar, bueno, en el diseño de procesadores, hacer que consuman cada vez menos potencia eléctrica, menos energía eléctrica, ¿no? Con respecto, digamos, a lo tuyo, ¿cuándo te fuiste, digamos, primero fuiste a España, ¿no? ¿En qué año te fuiste? Sí. Yo primero me fui a Buenos Aires, ¿no? O sea, hice mi carrera de grado en Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Eso fue como en el 98, si mal no recuerdo. Y cuando terminé la carrera en Argentina, yo sabía que quería hacer el doctorado, máster, doctorado, toda la carrera, ¿no? Y me fui entonces a Barcelona en el año 2007. Ajá. Y desde ahí, desde Barcelona, te fuiste a Estados Unidos. Y desde Barcelona, después de 3 años, surgió una posibilidad para venir a Estados Unidos por un año, o sea, solo por el 2010, o sea, había una oportunidad de trabajo. Como teníamos buena relación entre la Universidad Politécnica de Cataluña, yo estudiaba, e IBM en Estados Unidos, mi advisor, mi director de tesis doctoral, me ofreció la oportunidad de venir por un año. Vine con un año, vinimos con mi esposa por un año, estuvimos un año en Estados Unidos, y después de un año en Estados Unidos ofrecieron quedarme, creo que por otro año, y después ya me renovaron, me dieron una posición permanente, básicamente. Estás en Nueva York, ¿no? ¿Perdón? Estás en Nueva York, digo, ¿no? Estoy en Nueva York, sí. El laboratorio está un poco en las afueras de Nueva York, para ser preciso, sí, pero sí, es el área de Nueva York. Sí. Augusto, ¿y qué pasa? ¿Qué te pasa con respecto a la Argentina? Digo, ¿en algún momento te dan ganas de volver? Esa cuestión, digo, de la persona que se encuentra lejos de su país, ¿te pasa o por el momento no estás disfrutando de estas posibilidades? Bueno, no, pasa. O sea, yo siempre digo que el desarraigo es una herida que no se cura nunca, ¿no? Yo hace ya 10 años estoy afuera y al principio todo es bastante color de rosa porque estás motivado por todo, ¿no? O sea, conocer una nueva cultura, un nuevo país, viajar a un lado, viajar al otro, etcétera, etcétera. Cuando eso se empieza a estabilizar un poco, ¿no? Cuando las aguas se calman un poco, entonces ahí es donde empiezan a aflorar otra vez, bueno, las cuestiones de estará bien lo que estoy haciendo, está bien que me haya ido, está bien que esté aquí, tendría que volver en algún momento, etcétera, etcétera. Pasa que cuando tenés una pasión y querés apostar por eso y querés dar básicamente todo por eso, a veces, bueno, estas heridas te las tenés que aguantar, ¿no? Es como, no sé, un escalador de montañas que ama escalar montañas y llegar a la cumbre y, claro, va a vivir toda su vida con callos en las manos, lastimaduras en las manos, los pies, etcétera, pero te las tenés que bancar, ¿no? Porque lo que te gusta es subir a la montaña, escalar, ¿no? Hacer cumbre. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando tenés una pasión y te la tenés que aguantar, sí, es difícil. En mi caso es particularmente un poco más difícil porque, bueno, mi esposa es italiana, ¿no? Así que la idea de volver a Argentina tiene el mismo peso de que volver a Italia, ¿no? Claro. Claro. Mejor buscar un punto en el medio y conformar a todos. Exactamente. O viajar más seguido, digamos, a los dos destinos. Sí, digamos. sí, también. Exactamente. Sí. Con respecto, digamos, a por dónde va hoy la tecnología, Augusto, me imagino, bueno, con tu laburo y con tu pasión, además, porque te sabemos un tipo apasionado de lo que estás haciendo y como lo estás contando. Digo, ¿por dónde va hoy la tecnología? Digo, ¿qué están haciendo ahí en, qué sé yo, en Silicon Valley? ¿Por dónde va hoy la tecnología y qué es lo que se viene en cuanto a los adelantos tecnológicos que tienen que ver, sobre todo con los que accedemos más rápidamente los usuarios, digo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que el tema de inteligencia artificial y en particular aprendizaje profundo es hoy el tema en el ámbito tecnológico Silicon Valley o en la costa este donde estoy yo o en Europa o en el resto del mundo. Es el tema. Aprendizaje profundo es el tema. Porque se está viendo que tiene un montón de aplicaciones, porque se está viendo que funciona muy bien para un montón de cosas y entonces, bueno, el potencial es inmenso. Entonces, sí, Google, Facebook, Microsoft, IBM, todas están apostando a este tema de inteligencia artificial, en particular aprendizaje profundo. Otro tema muy interesante donde IBM tiene, bueno, hay 2 campos más, te diría, muy interesantes donde IBM tiene una participación muy activa, son computación cuántica
que básicamente no es mi especialidad, porque ahí son físicos sobre todo, pero la idea es construir computadoras que funcionen usando principios cuánticos. Es bastante complejo, pero permitiría elevar la capacidad de cómputo de una computadora en una cantidad enorme de veces, ¿no? O sea, una computadora cuántica podría ser mucho más poderosa y hacer mucha más cantidad de cálculos al mismo tiempo que una computadora normal. Entonces eso es un campo que está teniendo también mucho impulso. Y el otro es algo que se llama blockchain, otro campo que también a lo mejor empiezan a escuchar, ¿no? este término blockchain, o a lo mejor han escuchado hablar de Bitcoin o estas cryptocurrencies, ¿no? Estas monedas virtuales, ¿no? Que existen hoy. Bueno, eso se basa en una tecnología llamada blockchain. Y IBM tiene mucha participación también en construir esta tecnología, como muchas otras empresas, porque no solo para lo que es Bitcoin, pero para un montón de aplicaciones en la práctica que permitirían mejorar la vida de muchas personas. Por ejemplo, el uso de blockchain podría ser muy efectivo también. Entonces, son otros dos campos que se me vienen ahora a la cabeza que son muy relevantes. Pero el aprendizaje profundo tal vez sea hoy la reina de la fiesta, ¿no? Por decirlo de una manera. A mí hay algo que me apasiona muchísimo también, que vengo siguiendo, además de cuando leí tu nota, digamos, ahí, la verdad que es algo realmente apasionante, pero vengo siguiendo hace mucho tiempo, digamos, lo que tiene que ver con lo que pasa en el acelerador de partículas, el CERN. ¿Tuviste algún contacto, algún amigo, alguien que tenga que ver justamente con, porque hubo científicos de todo el mundo que están laburando en eso, que tienen que ver con la tecnología, desde la ciencia, la física, bueno, de todas partes? ¿Algún amigo? ¿Vos tuviste algún tipo de cercanía? ¿Te gusta, te interesa ese tema, esa temática que es tan apasionante? Es un tema apasionante y sin dudas es una cosa que me ha traído la atención al momento. Incluso tuvimos la visita del director del CERN cuando yo estaba todavía en Barcelona, en la UPC. Un día tuvimos una charla dada por en ese entonces el director del CERN, y yo salí de esa charla diciendo dónde tengo que firmar para irme al CERN, ¿no? O sea, lo que pasa es que habían varias limitaciones. Por ejemplo, el CERN solo acepta personas de nacionalidades europeas, por ejemplo. O sea, la planta permanente de investigadores tienen que tener nacionalidad de algún país de la Unión Europea, ¿no? Entonces eso ya era una limitación. Segundo, bueno, después me enfrié un poco y me dediqué más a la parte de arquitectura de procesadores y me olvidé. Pero tengo un amigo que hicimos el doctorado juntos en Barcelona, y él está en el CERN, por ejemplo. Él está trabajando ahí. El tema es que necesitas más background en el tema de física o química, ¿no? Si sos informático y vas al CERN, tu trabajo va a ser un poco más de pica piedra. Lo que te van a hacer es, bueno, este acelerador de partículas genera una cantidad alucinante de información por milisegundo. Haceme una aplicación, programame una aplicación de computadora que sea capaz de procesar esa información en tiempo real, ¿no? Claro. Y es muy interesante, un desafío enorme, pero está un poco lejos de lo que a mí me apasiona, que es un poco más el hardware de base y, bueno, estas cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? Por último, el desafío tremendo que ha significado justamente para el mundo lo que está pasando desde hace ya un largo tiempo, ¿no? Pero el desarrollo constante de lo que tiene que ver con la red de redes, con Internet, ¿no? ¿Hay algún desarrollo más que se viene justamente en cuanto a la comunicación instantánea, a lo que está pasando justamente con Internet? ¿Tiene mucho más para dar? ¿Se sigue desarrollando? Te diría que el tema de Internet está bastante maduro, por decirlo de una manera, ¿no? Ese es un tema bastante maduro. Yo no creo que veamos grandes cambios a nivel de lo que es Internet como infraestructura en los próximos años, ¿no? Porque, bueno, funciona bien, funciona bastante bien. Fíjate que podemos estar hablando, ¿no?, remotamente sin demasiados problemas, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto va todo sobre Internet, básicamente. Uh-huh. Y claramente Internet permite avanzar otros campos, ¿no? Pero te diría que no, o sea, que no deberíamos esperar grandes cambios en lo que es el tema de Internet. Blockchain, por ejemplo, volviendo a lo que decía blockchain, es algo que se construye de alguna manera sobre Internet, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cambios, vamos a ver, cosas nuevas, ¿no? Valores agregados que, gracias a la Internet que tenemos hoy, con la velocidad y el ancho de banda que tenemos hoy, son posibles, ¿no? Y que no eran posibles a lo mejor hace 10 o 20 años. Pero no creo que en cuanto a Internet en sí veamos grandes cambios. Puede aparecer un nuevo Facebook, puede aparecer una nueva aplicación de mensajería instantánea, cosas por el estilo. Sí, seguramente un nuevo WhatsApp con otras cositas, pero no diría que ahí van a haber grandes cambios estructurales en lo que es Internet como tal.
Y ahora sí, ya por último, ¿cuál es el nivel justamente de seguridad que tenemos los usuarios en cuanto a lo que tiene que ver tanto con redes sociales o con la misma internet o con lo que tiene que ver justamente con los mismos, las mismas computadoras, ¿no?, conectadas a la red? ¿Es seguro justamente hoy? ¿Se está trabajando mucho más acerca de eso en cuanto, digo, a los datos, a la información que uno vuelca? Y es una pregunta espinosa. Depende de qué aplicación hablemos, depende de qué tipo de datos hablemos. O sea, hoy en día se ve mucha gente que, por ejemplo, yo soy un poquito crítico de esto, pero mucha gente que pone fotos de sus niños en Facebook, ¿no? Por ejemplo, acá está mi niño jugando en la hamaca o haciendo esto. Eso es algo que yo, por ejemplo, siempre trato de decir a la gente, no lo hagan, no lo hagan, pero no por una cuestión de que Facebook vaya a tomar esas fotos y venderlas o hacer algo con esas fotos. Más que nada porque cualquier persona o casi cualquier persona con un poquito de conocimientos puede acceder a la cuenta de Facebook, porque mucha gente tiene, por ejemplo, a nivel de Facebook, ¿no?, tiene sus configuraciones de privacidad en los niveles mínimos, ¿no? Entonces es muy fácil para alguien que no es tu amigo entrar y ver tus fotos, ¿no? Y entonces vos perdés el control. En el momento que pusiste la foto tuya o de tu hijo o de quien sea, vos perdés control de esa foto por esa razón. Entonces a mí me preocupan más esas cuestiones de seguridad. Es seguro poner tus datos en un sitio web, en el sitio web de tu banco para hacer transacciones online. Y eso depende del banco. En general sí, porque bueno, se usan un montón de tecnologías, ¿no?, que encriptan los datos, etcétera, etcétera. Eso no garantiza tampoco que no vaya a haber una falencia que alguien encuentre y que permita, como pasa a menudo, y que permita capturar los números de tarjeta de crédito que están guardados en una base de datos de un banco, ¿no? Pero te diría que, bueno, yo, o sea, en eso estaría bastante tranquilo. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se opera prácticamente todo a través de Internet, ¿no? Y tenés que cerrar los ojos y poner todos los datos, porque si no estás fuera del sistema de alguna manera. Pero eso me preocupa un poco menos, te diría, sinceramente. O sea, yo soy más... Estoy un poquito más preocupado del uso que hacemos de las redes sociales, ¿no? Y, claro. Un poco indiscriminadamente publicar cualquier cosa, ¿no? Y saber quién puede tener acceso a esa información, a esas fotos, a lo que estamos diciendo. Eso me preocupa un poquito más. Y ahora sí la última. Leía en la nota algo muy interesante que decís, que justamente acerca de lo que se viene, porque todavía el mundo en algunos lugares, por ejemplo, me imagino que la Argentina con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos y otros lugares, está menos desarrollada en tecnología, y también en cuanto a los empleos tecnológicos que se vienen, ¿no? ¿Se está trabajando bien? Digo, ¿ves que, por ejemplo, en este caso ahí Estados Unidos se está preparando bien en cuanto a lo que se viene justamente? Hablas del 2020, por ejemplo, ¿no? Los empleos necesarios en cuanto a tecnología que se van a necesitar, digo, ¿se está preparando bien, por ejemplo, Estados Unidos o el mundo? En general, sí, pero hay mucho para hacer todavía, ¿no? A ver, Estados Unidos se caracteriza por el hecho de que acá las universidades enseguida, ¿no?, se acomodan y te empiezan a vender el nuevo programa que incluye, digamos, el último grito de la moda en cuanto a tecnología, ¿no? Entonces tenés en 3-4 años... incluso alguien que sale del college antes, ¿no? Ya tenés una persona más o menos preparada o calificada para ponerse a trabajar en tecnología. Yo te diría que acá en Estados Unidos están haciendo un trabajo bastante bueno, también en Europa. El problema siempre es el mismo, ¿no? No es ese, sino más bien hacer que esas posibilidades sean, digamos, accesibles a todas, ¿no? Eso tal vez es lo más preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos la educación es paga, ¿no? O sea, y se paga mucho para ir a la universidad, para hacer un doctorado, para hacer un máster, se paga mucho. Y si bien hay ayudas económicas, becas, préstamos, etcétera, no todo el mundo puede acceder, esa es la verdad. Hay una gran cantidad de la población de Estados Unidos que no puede acceder a educación terciaria o universitaria, ¿no? Europa es mucho más, de alguna manera, justo en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, las universidades en general se pagan, pero los aranceles son mucho menores, hay muchas más ayudas, dependiendo de la situación económica del alumno, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más accesible, ¿no? Eso creo que es lo que a mí me preocupa un poco más. Creo que las ofertas académicas están, pero tenemos que hacerlas más accesibles, ¿no? E incluso desde Argentina, las universidades en Argentina están trabajando mucho. De hecho, nosotros desde acá tenemos algunas colaboraciones con la UBA, con la Universidad Nacional de Córdoba, y estamos tratando de motivar el desarrollo del aprendizaje profundo con gente de allá.
Creo que las universidades están bastante bien en este sentido en Argentina. Incluso también hay, como lo digo en la nota, ¿no? Hay mucho material gratuito en Internet, ¿no? que se puede aprovechar y de buena calidad, ¿no? Cursos online, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer más trabajo todavía. O sea, a mí, por ejemplo, saliendo de Realicó, la verdad es que me costó mucho poder llegar a alcanzar, ¿no? Esta información o este material o poder estudiar este campo y recibirme. Me costó porque, claro, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, la universidad no está en Realicó, no está a lo mejor cerca de Realicó. Entonces, son esfuerzos que de alguna manera tenemos que ayudar a minimizar para que, bueno, todos puedan acceder a esto, ¿no? Exactamente. Y ahora sí, la última. Te haría millones de preguntas, Augusto, pero no quiero molestarte. Por favor. No, por favor. Algo interesante también que tiene que ver con la tecnología, por ejemplo, que se está debatiendo en la Argentina, tiene que ver con el voto electrónico. ¿Es seguro el voto electrónico? Vos que estás en la materia, digo, ¿qué onda con esto? ¿Es manipulable? ¿Cómo es la historia? A ver, esta es una opinión muy personal y claro que no es tampoco un campo, seguramente hay gente en Argentina que sabe mucho más del tema. Claro. La opinión que te la doy como, o sea, como si estuviésemos tomando un café en un bar, ¿eh? O sea, claro, está bien. Aclaro eso. Yo no creo que el voto electrónico es lo suficientemente seguro como para que se pueda inmediatamente implementar y empezar a usar de manera masiva. Creo que hay que hacer todavía mucho trabajo en ese sentido. Acá en Estados Unidos han habido muchísimos problemas. Acá se usa bastante el voto electrónico en muchos estados, pero han habido muchos problemas, ¿no? Siempre está esta idea, bueno, ahora tenemos el escándalo con Rusia, ¿no? Y no se sabe si incluso no pudo haber alguna mano ahí metiéndose en estas máquinas de voto electrónico, ¿no? Claro. Entonces, si en el momento que llega esa sospecha, ¿no? Es mejor parar un momento, replantear, rever la situación, ver dónde están a lo mejor los problemas de seguridad, resolverlos, llevar adelante test muy exhaustivos, ¿no? Y cuando realmente se está seguro, empezar de a poco. Esto tiene que ser muy gradual, no se puede de un día para el otro decir, bueno, todo un país empieza a usar el voto electrónico, no tiene que ser muy gradual y eventualmente, bueno, se puede volver de adopción masiva, pero la respuesta es, yo no creo que es lo suficientemente seguro o estable como sistema para que pueda ser usado de manera masiva. Augusto, la verdad que un gustazo, te seguiría preguntando millones de cosas. Por la última sí, digamos, ¿había salido ya en la BBC de Londres o es tu primera nota ahí en semejante medio? Porque estamos hablando justamente de uno de los medios sin dudas más relevante, con más historia a nivel internacional. ¿Había salido en algún otro momento? ¿Tuviste alguna... No, es la primera vez, la verdad que la primera vez. Fue también una sorpresa bastante agradable. Recibir, digamos, el pedido de BBC para hacer esta entrevista, así que no, es la primera vez. ¿Y qué te pasó cuando viste que estabas ahí? ¿Qué sentiste? Y sentí una alegría grande, o sea, porque uno, viste, o sea, no estás pensando todo el día, quiero hacer un trabajo que los demás conozcan. Uno viene al trabajo, trata de hacer lo que tiene que hacer cada día, eventualmente nosotros somos de publicar mucho en conferencias, ¿no? Nuestros medios de publicación o de diseminación de nuestros trabajos son las conferencias. Y entonces cuando llega una oportunidad así es bonito porque te permite también mostrar lo que estás haciendo a otro público, ¿no? Porque es muy fácil ir a una conferencia y explicar en términos técnicos lo que estoy haciendo a otro y responder un par de preguntas e irme a mi casa, pero es mucho más desafiante y más interesante poder, lo que te decía al principio, ¿no? Hacer que mucha más gente, ¿no? Sean capaces de estar al tanto de estas últimas novedades y un poco saber lo que pasa y lo que va a pasar a nivel tecnológico, ¿no? Así que ha sido una alegría muy, muy, muy grata. Bueno, ¿y cuándo andás por Argentina? Nos gustaría aquí, Lucas, por ejemplo, estuvo dando vueltas aquí, para mandarte saludos, estuvimos charlando internamente, te manda un saludo, incluso recuerda algunas anécdotas. ¿Cuándo andás por acá por la Argentina? Mejor que no salgan al aire. No, mejor que no. ¿Cuándo andás por la Argentina? No tengo todavía planes. La verdad es que a veces hace un poquito difícil, bueno, porque tengo un niño pequeño y bueno, esto ya que estoy aprovecho, pero hay una niña en camino también, así que bueno, eso hace que nos complique un poco movernos, pero yo ya dije que el próximo viaje fuera de Estados Unidos tiene que ser Argentina, y sin dudas cuando sea se los haré saber y bueno, me pasaré a saludarlos, ¿no? Así que sí, todavía no lo sé,
pero ojalá pronto. Muy bien, ojalá que nos podamos ver. Te mandamos un abrazo muy pero muy grande, muchas gracias por estos minutos, queremos charlar con vos para, además de conocer por dónde anda tu historia, nos gusta saber siempre dónde están los reliquenses y qué hacen los reliquenses, y cuando las cosas además les van muy bien, también nos gusta resaltarlo a través de nuestro medio, y bueno, la idea era más que nada también felicitarte, ¿eh? Muchas gracias Luis, muchas gracias por la nota, y también un saludo muy grande a todos ahí en Relicó, o sea, tengo muchos amigos, familia cercana, así que aprovecho la oportunidad para mandarles un abrazo bien apretado, muchos cariños, y ojalá que podamos vernos pronto. Muy Gracias. bien. Seguimos en contacto ahora nosotros por internet. Un abrazo muy pero muy grande. Augusto Vega hablaba entonces desde Nueva York, allí en los Estados Unidos, contándonos acerca de esta experiencia tan interesante y todo lo que viene laburando, y además también, bueno, lo que decíamos, ¿no? Resaltado también a través de esta nota en la que aparece justamente parte de su laburo allí en la BBC de Londres.